Aquella noche, una niña de 7 años fue dejada sola en la puerta de un hospital con una nota que decía: «Ya no puedo más». Sofía había sido rechazada por 3 familias. Nadie la quería. Temblando de frío, abrazó su osito de peluche y susurró: «Dios sabe por qué estoy aquí». Las enfermeras lloraron al verla tan sola, tan frágil, tan abandonada. Los servicios sociales no tenían dónde llevarla. Parecía que su destino era quedarse olvidada para siempre en aquella sala fría. Pero lo que nadie imaginaba es que en exactamente 72 horas, esa misma niña que el mundo desechó como basura provocaría el milagro más impactante que ese hospital había presenciado en 30 años. Lo que pasó después. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda? Que no importa cuánto luches, cuánto llores o cuánto ruegues, simplemente nadie te ve, nadie te escucha, nadie te quiere. Esa noche de diciembre, Sofía conoció ese sentimiento en su forma más cruel. Con apenas 7 años, esa pequeña niña huérfana experimentó el tipo de abandono que destroza el alma, el tipo de rechazo que marca para siempre. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de dolor, es la prueba viviente de que cuando todo parece perdido, cuando la injusticia parece tener la última palabra, Dios está escribiendo un final que nadie vio venir. Aquella noche fría de diciembre, el viento golpeaba las ventanas del Hospital San Rafael como si quisiera advertir que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Eran casi las 11 de la noche cuando una enfermera de turno escuchó un sollozo ahogado cerca de la entrada de emergencias. Al acercarse, encontró a Sofía sentada en el suelo, temblando, con su abrigo raído y ese osito de peluche que ya no tenía ni un ojo. En su regazo, una nota arrugada con letras temblorosas decía simplemente: «Ya no puedo más. Perdónenme». No había nombre, no había número de teléfono, no había explicación. Solo una niña abandonada como si fuera un paquete olvidado, como si su vida no valiera nada. Sofía no era una desconocida para el sistema. Su historia era una de esas que rompen el corazón una y otra vez. Huérfana desde los 4 años tras un accidente que le arrebató a sus padres, había pasado por 3 casas de acogida en solo 3 años. En la primera, la devolvieron porque lloraba demasiado por las noches. En la segunda, dijeron que era demasiado callada, demasiado triste. Y en la tercera, la que la dejó esa noche en el hospital, simplemente decidieron que ya no querían lidiar con una niña que les recordaba todo lo que está roto en este mundo. ¿Puedes imaginar lo que se siente ser rechazado 3 veces? ¿Ser devuelto como si fueras un producto defectuoso? Esa era la realidad de Sofía, una niña que lo único que quería era sentir que pertenecía a alguien, a algún lugar. Cuando la enfermera intentó hablar con ella, Sofía apenas levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban un cansancio que ningún niño debería conocer. Pero entonces dijo algo que dejó helada a aquella mujer de tantos años de experiencia: «Está bien. Dios sabe por qué estoy aquí. Él no me ha olvidado». ¿Cómo? ¿Cómo una niña de 7 años, que acababa de ser abandonada en la puerta de un hospital en plena noche, podía tener esa fe, esa certeza? Mientras otros niños en su situación estarían gritando de desesperación, Sofía susurraba oraciones que había aprendido años atrás en una pequeña iglesia del barrio. Era como si algo dentro de ella supiera que este no era el final, sino el comienzo de algo que nadie podía comprender todavía. Los servicios sociales fueron contactados de inmediato, pero la respuesta fue la misma de siempre: no había cupo, no había hogares disponibles, tendrían que esperar. Sofía tendría que quedarse en el hospital hasta que encontraran una solución. Y así comenzaron las 72 horas que cambiarían no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Porque lo que nadie sabía es que esa niña huérfana, esa pequeña rechazada por el mundo, estaba a punto de desatar una cadena de eventos tan inesperados, tan imposibles de explicar, que incluso los más escépticos tendrían que admitir que algo divino estaba en marcha. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender exactamente lo que Sofía vivió durante esas noches en aquel hospital. Durante esos primeros días en el hospital,
Sofía se convirtió en una presencia que nadie podía ignorar. No porque hiciera escándalo o porque demandara atención, sino exactamente por lo contrario. Esa niña, que tenía todas las razones del mundo para estar furiosa, para gritar, para exigir respuestas, simplemente se sentaba en la sala de espera con su osito y observaba a las personas pasar. A veces cantaba bajito canciones que hablaban de esperanza, de ángeles, de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Y algo extraño comenzó a suceder. Los pacientes que pasaban cerca de ella se detenían. Las enfermeras que corrían de un lado a otro encontraban excusas para sentarse a su lado unos minutos. Había algo en esa pequeña que irradiaba una paz inexplicable en medio de su tragedia. Si esta historia está tocando tu corazón, déjame saberlo con un like y compártela con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Y si quieres seguir viendo historias que restauran la fe, suscríbete porque cada semana traigo casos reales que te harán creer nuevamente. Pero volvamos a Sofía. La segunda noche en el hospital, una de las doctoras, la doctora Elena, terminó su turno tarde como siempre. Mujer de 45 años, sola, entregada completamente a su profesión, pasó por la sala donde Sofía dormía hecha un ovillo en aquella silla incómoda. Y sin saber por qué, se detuvo. Se quedó ahí parada, observando a esa niña abandonada, y por primera vez en 20 años de carrera sintió algo que había jurado nunca sentir, un vacío profundo en su pecho. Porque Elena había decidido hace mucho tiempo que no necesitaba familia, que su trabajo era suficiente. Pero esa noche, algo comenzó a quebrarse dentro de ella. Elena nunca había sido de las que creen en señales, en coincidencias divinas o en esas historias de fe que tanto le gustaban a su madre. Para ella, la vida era ciencia, medicina, hechos comprobables. Pero esa noche, mientras observaba a Sofía dormir en aquella silla de plástico incómoda del hospital, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No podía explicarlo con lógica. No podía medirlo con ningún instrumento médico. Era simplemente una certeza que le apretaba el pecho y le susurraba que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Sin embargo, Elena era experta en ignorar sus emociones. Llevaba años perfeccionando ese arte. Así que respiró hondo, se alejó de aquella sala y se prometió a sí misma que no volvería a mirar a esa niña. Pero las promesas que nos hacemos a nosotros mismos son a veces las más fáciles de romper. A la mañana siguiente, cuando Elena llegó al hospital para su turno, lo primero que hizo fue preguntar por Sofía. Le dijeron que la niña había pasado la noche entera despierta, cantando bajito para sí misma, abrazada a ese osito de peluche que ya no tenía ni forma. Los servicios sociales habían llamado, seguían sin tener dónde colocarla. Las casas de acogida estaban saturadas y ninguna familia quería recibir a una niña con el historial de Sofía. Porque sí, así funciona el sistema. Los niños vienen con expedientes, con etiquetas, con historias que asustan a las familias que buscan la adopción perfecta. Y Sofía, con sus 3 rechazos previos, con su silencio inquietante y su mirada demasiado madura para su edad, no era exactamente lo que la gente consideraba una apuesta segura. La verdad detrás de su último abandono era aún más cruel de lo que muchos imaginaban. La familia que la había acogido durante los últimos 8 meses no la llevó al hospital porque estuviera enferma. Sofía estaba perfectamente sana. La llevaron porque necesitaban una excusa, un lugar donde dejarla sin sentirse demasiado culpables. Habían inventado síntomas, habían mentido a las enfermeras diciendo que la niña se quejaba de dolores que nunca existieron. Todo para justificar lo injustificable, que ya no la querían en su casa, que su presencia les resultaba incómoda, que su tristeza les recordaba que no todos los cuentos de hadas tienen final feliz. Así que la dejaron ahí, con una nota cobarde y una mentira piadosa, y se fueron sin mirar atrás. Cuando Sofía se despertó esa mañana y preguntó si alguien había venido a buscarla, la enfermera no supo qué responder. Mintió diciendo que todavía estaban haciendo llamadas, que pronto encontrarían un lugar para ella. Pero Sofía, con esa madurez dolorosa que solo nace del sufrimiento repetido, simplemente asintió y dijo, «Está bien. Yo ya sé que nadie va a venir».
Y ahí estaba otra vez esa pregunta que perseguía a esta niña desde hacía años, la pregunta que le susurraba en las noches cuando no podía dormir, la pregunta que ningún adulto había sabido responderle. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué todas las familias que me reciben terminan devolviéndome como si fuera algo roto, algo que no tiene arreglo? Las enfermeras intentaron animarla. Le trajeron un desayuno especial, le ofrecieron ver televisión, incluso una de ellas le regaló un pequeño peluche nuevo. Pero Sofía rechazó todo con una educación que partía el alma. No, gracias. Estoy bien, repetía una y otra vez, aunque era obvio que no estaba bien, que nada en su vida estaba bien. Lo único que hacía era aferrarse a su osito viejo y murmurar oraciones que había aprendido años atrás en una iglesia del barrio donde vivía con su primera familia de acogida. Dios sabe por qué estoy aquí, decía bajito. Él no me ha olvidado. Él tiene un plan. Y las enfermeras se miraban entre sí con lágrimas en los ojos, preguntándose cómo era posible que una niña que lo había perdido absolutamente todo todavía pudiera hablar de planes divinos, de esperanza, de un Dios que no abandona. Elena escuchó esas palabras mientras pasaba cerca de la sala. Se detuvo en seco. Esas mismas palabras eran las que su madre le repetía cuando era niña, antes de morir de cáncer dejándola huérfana a los 17 años. Dios tiene un plan, mi amor. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, Él siempre tiene un plan. Elena había dejado de creer en esos planes el día que vio a su madre morir después de meses de agonía. Había decidido entonces que si Dios existía, desde luego no se preocupaba demasiado por los detalles dolorosos de la vida humana. Se había volcado en la medicina precisamente por eso, porque la ciencia no hacía promesas que no podía cumplir, porque la medicina no te hablaba de planes misteriosos cuando lo que necesitabas eran respuestas concretas. Pero ahí estaba esa niña, repitiendo exactamente las mismas palabras que Elena había intentado olvidar durante casi 30 años. Y algo dentro de la doctora comenzó a resquebrajarse. Entró en la sala sin pensarlo 2 veces y se sentó frente a Sofía. La niña levantó la mirada, esos ojos oscuros llenos de una tristeza antigua, y sonrió apenas. ¿Eres doctora?, preguntó con voz suave. Elena asintió. ¿Me vas a revisar? La doctora negó con la cabeza. No, solo quería saber cómo estás. Sofía inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando la sinceridad de esa pregunta, y luego respondió con una honestidad devastadora. Estoy sola. Pero Dios está conmigo. Él siempre está conmigo, aunque nadie más lo esté. Elena sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Era como si todas las barreras que había construido durante décadas se vinieran abajo en un solo instante. Se quedó ahí sentada, mirando a esa niña que tenía más fe en medio de su abandono que ella en medio de toda su estabilidad, y por primera vez en años se permitió sentir. Sentir el dolor, la soledad, el vacío que había estado llenando con guardias de hospital y cirugías y trabajo incesante. Y en ese momento, sin saber muy bien por qué ni cómo, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero todavía no sabía que esa decisión no era solo suya, que había fuerzas en movimiento que la habían llevado exactamente hasta ese momento, hasta esa sala, hasta esa niña. Los días en el hospital se convirtieron en una especie de limbo para Sofía. No era paciente, pero tampoco podía irse. No estaba enferma, pero tampoco tenía un hogar al cual regresar. Simplemente existía en ese espacio intermedio, en esa sala de espera que nunca había sido diseñada para que alguien viviera en ella. Las llamadas a los servicios sociales se repetían cada mañana con la misma respuesta frustrante. No había cupo, no había familias disponibles. Tendrían que seguir esperando. Y mientras el sistema burocrático giraba lentamente sin encontrar solución, Sofía permanecía ahí, invisible para el mundo exterior, pero cada vez más presente para todos los que trabajaban y transitaban por ese hospital. Lo que comenzó a suceder durante esas 72 horas fue algo que ninguna estadística podría explicar, ningún protocolo médico podría predecir. Sofía,
Esa niña que cargaba el peso de 3 rechazos y un abandono empezó a transformar el ambiente del hospital de una manera silenciosa pero innegable. Todo comenzó en la tarde del segundo día, cuando ella estaba sentada en su rincón habitual cerca de la ventana, abrazando su osito, y empezó a cantar. No era una canción cualquiera. Era un himno que había aprendido años atrás en aquella pequeña iglesia del barrio, una melodía sobre la gracia, sobre cómo incluso en el valle más oscuro no estamos solos. Su voz era frágil, quebradiza, apenas un susurro que luchaba contra el ruido de los monitores y las conversaciones apresuradas de los pasillos. Pero había algo en esa voz, en esa pureza dolida, que hacía que las personas se detuvieran. Un anciano que esperaba resultados de una biopsia y que llevaba días sin poder dormir por la ansiedad fue el primero en acercarse. Se sentó cerca de Sofía sin decir palabra y simplemente escuchó. Cuando la niña terminó de cantar, el hombre tenía lágrimas en los ojos. «Hace años que no sentía paz», le dijo con voz temblorosa. «¿Cómo es que tú, tan pequeña, tan sola, puedes cantar así?» Sofía lo miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad y respondió con una simplicidad desarmante. «Porque si no canto, el silencio me come. Y Dios me enseñó que siempre hay algo por lo cual dar gracias, aunque no lo veamos todavía». El anciano asintió, incapaz de responder, y se quedó ahí sentado junto a ella durante horas, como si la presencia de esa niña fuera el bálsamo que había estado buscando en todas las oraciones que había elevado sin respuesta. La noticia se corrió rápidamente entre el personal del hospital. Las enfermeras que hacían turnos de 12 horas y que normalmente corrían de un lado a otro sin tiempo para respirar comenzaron a hacer pausas cerca de donde estaba Sofía. Decían que necesitaban revisar algo, que tenían que organizar unos papeles, pero la verdad era que simplemente querían estar cerca de ella, escuchar esas canciones que surgían de un lugar tan profundo que parecían tocar algo olvidado dentro de cada persona. Una enfermera llamada Marta, que llevaba 25 años trabajando en ese hospital y que se había vuelto cínica con el tiempo, confesó entre lágrimas a una compañera: «No entiendo qué está pasando. Esa niña no debería tener paz. No debería poder sonreír. Y sin embargo, cada vez que la escucho cantar siento que algo se arregla dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que estaba roto». Elena observaba todo esto desde la distancia, intentando mantener la compostura profesional que siempre había sido su armadura. Pero no podía negar lo que estaba viendo. No podía racionalizar el impacto que una niña de 7 años estaba teniendo en un hospital entero. Pacientes deprimidos que llevaban semanas sin hablar comenzaban a sonreír cuando Sofía pasaba cerca. Familias que discutían en las salas de espera bajaban la voz y se abrazaban después de escucharla cantar. Era como si esa pequeña, que lo había perdido absolutamente todo, estuviera irradiando una luz que no tenía explicación lógica. Y Elena, la mujer de ciencia, la doctora que solo creía en lo que podía ver y medir, se encontró preguntándose lo impensable: ¿y si realmente hay algo más? ¿Y si existe un propósito en medio del caos? La tercera noche llegó con una tormenta que azotó la ciudad. Los truenos retumbaban contra las ventanas del hospital, y la lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo entero se estaba vaciando. Elena había terminado su turno hacía horas, pero no se había ido. No podía irse. Había algo que la mantenía ahí, una inquietud que no la dejaba en paz. Pasó por la sala donde Sofía dormía y la encontró despierta, mirando por la ventana hacia la tormenta. «¿Te da miedo?», preguntó Elena acercándose. Sofía negó con la cabeza. «No, las tormentas siempre pasan. Mi mamá me dijo eso antes de irse al cielo. Me dijo que después de cada tormenta viene algo hermoso, aunque a veces tengamos que esperar mucho para verlo». Elena se sentó junto a ella, y por primera vez en 30 años permitió que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. «¿Sabes?», dijo con voz quebrada, «yo también perdí a mi mamá cuando era joven. Y desde entonces he creído que las tormentas solo traen más tormentas, que no hay nada hermoso esperando del otro lado». Sofía la miró con una ternura que no correspondía a su edad y tomó la mano de Elena con sus dedos pequeños. «Pero tú estás aquí»,
dijo la niña con una certeza absoluta. Tú estás aquí conmigo ahora. Eso es lo hermoso que vino después de mi tormenta. Y en ese momento, bajo el estruendo de los truenos y el golpeteo de la lluvia contra el vidrio, algo se rompió definitivamente dentro de Elena. No fue una decisión racional. No fue un pensamiento calculado. Fue simplemente una verdad que surgió desde un lugar tan profundo que no podía ser ignorada. Esta niña no estaba en su vida por casualidad. Elena abrazó a Sofía y susurró entre sollozos: «No voy a dejar que te quedes sola. No sé cómo, no sé cuándo, pero voy a encontrar la manera de que esto termine bien para ti». Sofía se aferró a ella con una fuerza que sorprendió a la doctora, como si la niña hubiera estado esperando toda su vida escuchar esas palabras. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de esa sala algo estaba naciendo, algo que ninguna de las dos podía nombrar todavía, pero que ambas sentían con una claridad cristalina. El destino, ese concepto en el que Elena había dejado de creer hacía décadas, estaba tejiendo hilos invisibles que unirían para siempre dos vidas que parecían destinadas a permanecer rotas. Pero lo que vendría después, lo que sucedería en las siguientes horas, nadie lo había previsto. Si sientes algo en el corazón ahora mismo, déjame en los comentarios. Dios nunca llega tarde. Esa noche, después de que la tormenta finalmente cediera y el hospital recuperara su silencio habitual, Elena se quedó sentada junto a Sofía mientras la niña se dormía. La doctora observaba ese rostro pequeño, esas pestañas largas que descansaban sobre mejillas que todavía conservaban rastros de lágrimas secas, y sintió algo que la aterrorizaba tanto como la conmovía, un amor tan repentino, tan absoluto, que desafiaba toda la lógica que había construido su vida. Elena había pasado 45 años convenciéndose de que no necesitaba ser madre, de que su carrera era suficiente, de que había otras maneras de dejar huella en el mundo. Había visto a tantas colegas sacrificar sus vocaciones por la maternidad, había escuchado tantas historias de arrepentimiento y agotamiento, que había decidido hacía décadas que ese camino no era para ella. Ser doctora era su identidad completa, su razón de existir. No había espacio para más, no había necesidad de más. O al menos eso era lo que había creído hasta esa noche. Pero ahí estaba, mirando a esa niña huérfana que el destino había puesto en su camino, y toda su certeza se desmoronaba como arena entre los dedos. ¿Cómo era posible que alguien a quien conocía desde hacía apenas 3 días pudiera ocupar tanto espacio en su corazón? ¿Cómo era posible que la idea de que Sofía se fuera con otra familia, de no volver a verla, le provocara un dolor físico en el pecho? Elena intentó razonarlo, buscar una explicación científica para lo que estaba sintiendo. Quizás era solo empatía profesional llevada al extremo. Quizás era el agotamiento de tantos años trabajando sin descanso. Quizás era simplemente la soledad acumulada finalmente manifestándose. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tocaba la verdad. Lo que estaba sintiendo era algo mucho más profundo, algo que la ciencia no podía medir ni los libros de medicina podían explicar. Elena se levantó con cuidado para no despertar a Sofía y caminó hacia la ventana. La ciudad se veía limpia después de la tormenta, las luces reflejándose en el asfalto mojado como pequeñas estrellas caídas. Y ahí, parada frente a ese paisaje nocturno, la doctora hizo algo que no había hecho en casi 3 décadas. Cerró los ojos, juntó las manos, y con una voz temblorosa que apenas reconocía como propia, susurró: «Señor, si realmente existes, si realmente tienes un plan como decía mi madre, como dice esta niña, muéstramelo. Por favor, muéstramelo. Porque no sé qué hacer. No sé si esto que siento es real o si estoy confundiendo piedad con algo más. No sé si puedo ser lo que ella necesita. No sé si estoy lista para cambiar toda mi vida. Pero si realmente me pusiste a esta niña en el camino por alguna razón, si realmente hay un propósito en todo esto, necesito que me lo muestres de una manera que no pueda ignorar». Las palabras salieron de ella como un río contenido durante años, todas las dudas y miedos y anhelos que había sepultado bajo capas de racionalidad y control profesional. Elena lloró ahí parada frente a la ventana,
lágrimas silenciosas que caían sin permiso, liberando décadas de emociones reprimidas. Y cuando finalmente abrió los ojos, sintió algo extraño, una paz que no podía explicar, una certeza suave pero firme que se instalaba en su pecho como una respuesta sin palabras. Se giró para mirar una última vez a Sofía antes de finalmente irse a casa, y lo que vio la dejó completamente inmóvil. Sofía estaba despierta. No dormida como Elena había pensado, sino completamente despierta, sentada en aquella silla incómoda, mirándola directamente con esos ojos oscuros que parecían ver mucho más de lo que una niña de 7 años debería poder ver. ¿Cuánto tiempo había estado despierta? ¿Había escuchado la oración de Elena? Ninguna de las dos habló por un momento que pareció eterno. Y entonces Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de una certeza absoluta, y dijo con una claridad que atravesó el silencio del hospital como una campana: «Tú eres la razón por la que Dios me trajo aquí». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, llevándose una mano al pecho porque de repente no podía respirar correctamente. ¿Cómo podía esa niña saber exactamente lo que necesitaba escuchar? ¿Cómo podían sus palabras ser la respuesta exacta a la oración que había susurrado apenas segundos antes? No había manera racional de explicarlo. No había coincidencia que pudiera justificarlo. Y Elena, la mujer que había basado toda su vida en la lógica y la evidencia empírica, tuvo que enfrentarse a una verdad que la destrozaba y la reconstruía al mismo tiempo. Había cosas en este universo que escapaban a su comprensión, fuerzas en movimiento que tejían historias mucho más grandes que cualquier plan individual. Se acercó a Sofía y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo puedes estar tan segura?». La niña inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que Elena no podía oír, y respondió con una simplicidad devastadora: «Porque lo he estado esperando toda mi vida. Cada familia que me rechazó, cada noche que lloré preguntándome por qué nadie me quería, todo estaba llevándome hasta aquí, hasta ti. Lo supe desde el momento en que te vi. Dios me lo susurró en el corazón. Ella es tu mamá». Elena cayó completamente de rodillas, sollozando con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de su madre. Todas las paredes que había construido, toda la coraza de profesionalismo y distancia emocional, se desintegraban bajo el peso de esa revelación. Porque no podía negarlo, por más que su mente racional intentara buscar explicaciones alternativas. Lo que estaba sucediendo ahí, en esa sala de hospital en medio de la noche, era un milagro. No del tipo que se estudia en las facultades de medicina, no del tipo que se puede documentar en revistas científicas, sino del tipo que transforma vidas, del tipo que reescribe destinos. Abrazó a Sofía con una fuerza que contenía décadas de soledad, de vacío disfrazado de satisfacción profesional, de anhelos nunca reconocidos. Y la niña la abrazó de vuelta, susurrando: «Ya no estamos solas, mamá. Ninguna de las dos está sola nunca más». A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente salió después de la tormenta, Elena no fue a su casa. Fue directamente a la oficina de servicios sociales y solicitó todos los formularios necesarios para iniciar un proceso de adopción. La trabajadora social la miró con sorpresa. Conocía a la doctora Elena como una profesional dedicada pero distante, alguien que siempre había dejado claro que no tenía interés en la maternidad. «¿Está segura?», le preguntó. «Los procesos de adopción son largos, complejos, emocionalmente agotadores. Y con una niña como Sofía, que ya ha pasado por varios hogares». Elena la interrumpió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Esa niña es mi hija. Siempre lo ha sido. Solo que ninguna de las dos lo sabíamos hasta ahora. Lo que el mundo veía como abandono, lo que las estadísticas registrarían como otro caso más de una niña rechazada por el sistema, Dios lo estaba usando como el puente perfecto para unir dos corazones que habían estado rotos de maneras diferentes pero complementarias. Elena necesitaba aprender a amar sin miedo, Sofía necesitaba ser amada sin condiciones. Y en ese hospital,
En esas 72 horas que habían parecido un limbo sin salida, se estaba gestando una familia que ningún protocolo había planificado, pero que el cielo había orquestado con una precisión perfecta. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Elena descubrió rápidamente que tomar la decisión de adoptar era solo el primer paso de una jornada llena de obstáculos burocráticos, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y un escrutinio constante que ponía a prueba cada aspecto de su vida. Hubo momentos en los que el sistema parecía diseñado para desalentar en lugar de facilitar, momentos en los que los formularios interminables y las preguntas invasivas la hacían dudar si realmente podría lograrlo. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con vencerla, visitaba a Sofía en el centro temporal donde finalmente la habían colocado, y esos ojos llenos de esperanza le recordaban por qué estaba luchando. La niña nunca preguntaba cuándo vendría el día en que pudieran estar juntas para siempre. Simplemente decía, sé que vendrá cuando tenga que venir. Dios no se equivoca con los tiempos. La transformación en Elena fue gradual pero profunda. La mujer que había vivido para su profesión, que medía su valor por las cirugías exitosas y los diagnósticos acertados, comenzó a descubrir dimensiones de sí misma que había mantenido dormidas durante décadas. Aprendió a ser paciente de maneras que la medicina nunca le había enseñado. Aprendió que el amor verdadero no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presente incluso cuando no las tienes. Empezó a asistir a la iglesia del barrio donde Sofía había aprendido aquellas canciones, buscando entender la fe que sostenía a esa niña incluso en sus momentos más oscuros. Al principio se sentía fuera de lugar, incómoda con los rituales y las oraciones que no había pronunciado desde su adolescencia. Pero poco a poco, algo comenzó a sanar dentro de ella. Las heridas que había cargado desde la muerte de su madre, el resentimiento hacia un Dios que había permitido tanto sufrimiento, empezaron a suavizarse bajo el peso de una comprensión nueva, que el dolor y el propósito pueden coexistir, que las tragedias pueden convertirse en puentes hacia algo hermoso si nos atrevemos a cruzarlos. Pasaron 9 meses antes de que la adopción fuera finalmente aprobada. 9 meses que se sintieron como una eternidad, pero que, mirando hacia atrás, fueron exactamente el tiempo que ambas necesitaban para prepararse para lo que vendría. Cuando Elena recibió la llamada confirmando que Sofía oficialmente sería su hija, se derrumbó en su oficina del hospital, llorando con una mezcla de alivio, gratitud y un amor tan abrumador que no cabía en su cuerpo. Esa misma tarde fue a buscar a Sofía al centro de acogida. La niña ya tenía su pequeña maleta preparada, ese osito de peluche sin un ojo aferrado contra su pecho. ¿Estás lista para ir a casa?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sofía asintió, tomó su mano, y juntas salieron hacia lo que sería el comienzo de una vida completamente nueva para ambas. Los primeros meses en su nuevo hogar fueron una danza delicada de ajustes y descubrimientos. Sofía tenía pesadillas frecuentes, despertándose en medio de la noche gritando que la iban a devolver, que no era suficientemente buena, que pronto Elena se cansaría de ella como todos los demás. Y cada vez, Elena la abrazaba en la oscuridad y les susurraba las mismas palabras una y otra vez: «Tú eres mi hija. No hay nada que puedas hacer que cambie eso. Estamos juntas para siempre». Tomó tiempo, meses de constancia y paciencia infinita, pero lentamente las pesadillas comenzaron a espaciarse. La desconfianza en los ojos de Sofía fue reemplazada por una seguridad creciente. La niña que había sido devuelta 3 veces empezó a entender que esta vez era diferente, que este hogar no era temporal, que este amor no tenía condiciones. Elena también enfrentó sus propios desafíos. Tuvo que aprender a equilibrar su carrera exigente con las necesidades de una niña que había sido privada de atención durante años. Tuvo que reducir sus horas en el hospital, rechazar cirugías que antes habría considerado prioritarias, reconfigurar completamente lo que significaba el éxito en su vida. Hubo colegas que no entendieron su decisión, que murmuraban que estaba desperdiciando su talento, que la maternidad a los 45 años con una niña traumatizada era una receta para el desastre. Pero Elena descubrió algo fundamental, que salvar una vida no siempre sucede en una mesa de operaciones.
A veces sucede en la mesa del desayuno, ayudando con la tarea, leyendo un cuento antes de dormir, estando presente día tras día con una constancia que dice más que cualquier palabra. Hoy, 5 años después de aquella noche de tormenta en el hospital, Sofía tiene 12 años. Vive en un hogar donde las paredes están llenas de fotografías que documentan cada momento importante, su primer día en la nueva escuela, su cumpleaños número 8 celebrado con una fiesta que ella misma ayudó a planear, las vacaciones en la playa donde finalmente aprendió a nadar, la Navidad donde decoraron el árbol juntas por primera vez. Estudia en una buena escuela donde sus maestros hablan maravillados de su empatía, de cómo siempre es la primera en consolar a un compañero que está triste, de cómo su ensayo sobre la resiliencia hizo llorar a toda la clase. Y cada domingo, sin falta, canta en el coro de la iglesia con esa misma voz dulce y frágil que una vez llenó los pasillos de un hospital, pero ahora fortalecida por la certeza de que finalmente pertenece a algún lugar, a alguien. Elena dice, con lágrimas que ya no intenta ocultar, que Sofía no solo le dio un propósito, sino una razón para creer nuevamente. Yo pensé que la estaba salvando a ella, confiesa en las reuniones de padres adoptivos a las que ahora asiste regularmente, compartiendo su historia para dar esperanza a otros que están considerando el mismo camino. Pensé que mi título, mi experiencia, mi estabilidad económica eran lo que ella necesitaba. Pero la verdad que me tomó años admitir, es que ella me salvó a mí. Me salvó de una vida que se veía exitosa desde afuera pero que estaba vacía por dentro. Me enseñó que el amor no es algo que das desde una posición de fortaleza, sino algo que construyes desde la vulnerabilidad mutua. Me mostró que Dios responde a oraciones de maneras que nunca imaginamos, que sus planes son infinitamente mejores que los nuestros incluso cuando no los entendemos. Sofía, cuando le preguntan sobre aquellos días en el hospital, sobre cómo pudo mantener la fe cuando todo parecía perdido, simplemente sonríe con esa sabiduría que nunca ha correspondido a su edad. Yo siempre supe que mamá vendría, dice con naturalidad. No sabía cómo se vería, no sabía cuándo sería, pero lo sabía aquí adentro, y se toca el pecho con su mano pequeña. Dios me susurraba en las noches más oscuras que solo tenía que esperar un poco más, que mi historia no terminaba en ese abandono sino que apenas estaba comenzando. Y tenía razón. Siempre tuvo razón. La niña que fue abandonada como si no valiera nada se convirtió en la prueba viviente de que los finales no siempre son lo que parecen, de que lo que el mundo llama tragedia puede ser el preludio del milagro más hermoso. Escribe en los comentarios. Él nunca se equivoca con los tiempos. Lo más extraordinario de esta historia no es solo la transformación que sucedió en las vidas de Sofía y Elena, sino el efecto dominó que su historia provocó en todos los que la conocieron. El hospital donde todo comenzó nunca volvió a ser el mismo después de aquellas 72 horas. Las enfermeras que presenciaron cómo una niña abandonada podía irradiar tanta luz en medio de su sufrimiento empezaron a ver a sus pacientes de manera diferente. Marta, aquella enfermera cínica de 25 años de experiencia, inició un programa de voluntariado para visitar a niños en centros de acogida. Sofía me mostró que hay dignidad incluso en el abandono. Dice que ningún ser humano está tan roto que no pueda tocar el corazón de otro. El anciano que esperaba los resultados de su biopsia y que fue el primero en escuchar cantar a Sofía, sobrevivió al cáncer y ahora dedica sus tardes a tocar guitarra en hospitales infantiles. Dice que aquella niña le enseñó que mientras tengamos voz para cantar, tenemos razón para seguir adelante. Pero quizás el impacto más profundo se siente en las personas que nunca conocieron a Sofía personalmente, pero que escucharon su historia. Elena comenzó a compartirla en conferencias médicas, no como un caso clínico, sino como un testimonio de lo que sucede cuando nos atrevemos a abrir nuestros corazones más allá de lo planificado, más allá de lo cómodo. Doctores que habían construido murallas emocionales para protegerse del sufrimiento diario empezaron a cuestionarse si esas murallas también los estaban protegiendo de la posibilidad de conexiones genuinas. 3 familias que asistieron a una de esas conferencias iniciaron procesos de adopción ese mismo mes. Una de ellas le escribió a Elena años después,
Nosotros también creíamos que nuestras vidas estaban completas sin hijos. Tu historia nos mostró que a veces la plenitud que buscamos está esperando en el lugar menos esperado, en la persona que menos imaginamos. Sofía y Elena establecieron una tradición que mantienen hasta hoy. Cada año, en el aniversario de aquella noche de tormenta en el hospital, regresan juntas al lugar donde sus caminos se cruzaron. Llevan flores para las enfermeras que cuidaron de Sofía con tanta ternura, galletas caseras que hornean juntas la noche anterior. Se sientan en la misma sala de espera, ahora renovada pero todavía reconocible, y Sofía canta las mismas canciones que cantaba entonces. Los pacientes que las escuchan no conocen la historia completa, pero sienten algo en esa voz, algo en la manera en que madre e hija se miran, que les da esperanza. Una mujer que acababa de recibir un diagnóstico devastador se acercó a ellas el año pasado y preguntó, ¿cómo hacen para irradiar tanta paz? Elena tomó su mano y simplemente dijo, porque aprendimos que los momentos más oscuros a menudo son el preludio de los amaneceres más hermosos. Solo tienes que resistir un poco más, creer un poco más, confiar en que hay un plan aunque no puedas verlo todavía. La historia de Sofía nos confronta con verdades incómodas sobre cómo funciona el mundo. Nos recuerda que hay miles de niños en situaciones similares ahora mismo, esperando en sistemas sobrecargados, preguntándose si alguien alguna vez los elegirá, los querrá, los verá como algo más que estadísticas o casos complicados. Nos desafía a preguntarnos qué papel jugamos nosotros en esas historias. ¿Somos observadores pasivos que mueven la cabeza con tristeza pero no actúan? ¿O nos atrevemos a ser como Elena, a permitir que nuestros planes perfectos sean interrumpidos por una necesidad que no estábamos buscando pero que quizás nos estaba buscando a nosotros? No todos están llamados a adoptar, es verdad, pero todos estamos llamados a algo. A ver a los invisibles, a extender la mano a quienes han sido rechazados. A creer que ninguna vida está tan perdida que no pueda ser redimida, ningún dolor tan profundo que no pueda ser transformado en propósito. Si estás pasando por un momento de abandono, si sientes que las puertas se cierran una tras otra sin explicación, si llevas meses o años preguntándote por qué tus oraciones parecen rebotar contra un techo de silencio, recuerda la historia de Sofía. Esa niña estuvo exactamente donde tú estás ahora. Fue rechazada no una sino 3 veces. Fue dejada en la puerta de un hospital como si fuera un problema que alguien más debía resolver. Pasó 72 horas sin saber si alguien vendría alguna vez a buscarla. Y sin embargo, esas 72 horas que parecían el final de toda esperanza eran en realidad el puente necesario hacia el milagro más grande de su vida. Dios no estaba ausente en ese hospital. No estaba distraído mientras Sofía lloraba abrazada a su osito. Estaba orquestando cada detalle, moviendo piezas invisibles, ablandando el corazón de una doctora que había jurado nunca ser madre, preparando un encuentro que cambiaría 2 vidas para siempre. A veces lo que parece el final es solo el comienzo del milagro más grande de tu vida. Los rechazos que parecen cerrar puertas en realidad están redirigiendo tu camino hacia la única puerta que realmente importa. Las demoras que te frustran están alineando tiempos que tú no puedes ver. El dolor que estás soportando ahora está cultivando en ti una profundidad, una empatía, una fortaleza que necesitarás para lo que viene después. Dios tiene planes que nosotros no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Mientras tú ves caos, Él ve propósito. Mientras tú ves injusticia, Él ve el contexto completo de una historia que apenas está desarrollándose. Y cuando todo parece perdido, cuando cada evidencia apunta a que has sido olvidado, Él está preparando algo tan hermoso, tan perfecto, tan precisamente diseñado para ti, que cuando finalmente llegues solo podrás caer de rodillas en gratitud. Elena pensó que salvaría a Sofía, pero Sofía la salvó a ella. Sofía pensó que había perdido todo, pero en realidad estaba siendo guiada hacia la única familia que podría amarla exactamente como necesitaba ser amada. Ninguna de las dos podía ver el panorama completo desde sus momentos de desesperación. Pero alguien sí lo veía. Alguien estaba escribiendo una historia de redención con cada lágrima derramada, con cada noche de tormenta, con cada momento de fe sostenida contra toda lógica.
Y esa misma mano que guió a Sofía hacia Elena, que transformó abandono en adopción, que convirtió el momento más oscuro en el comienzo del amanecer más glorioso, está escribiendo tu historia también ahora mismo. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, es porque algo en tu corazón resonó con lo que Sofía y Elena vivieron. Quizás estés pasando por tu propio momento de abandono, quizás conoces a alguien que necesita escuchar que los milagros todavía suceden, o quizás simplemente necesitabas un recordatorio de que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento perfecto. Sea cual sea tu razón, gracias por quedarte. Gracias por permitir que esta historia tocara tu corazón. Si estas historias de fe, de redención, de cómo Dios transforma el dolor más profundo en propósito, resuenan contigo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales de personas que creyeron cuando todo parecía perdido, que mantuvieron la fe cuando el mundo les dio la espalda, y que descubrieron que sus momentos más oscuros eran en realidad el preludio de sus milagros más hermosos. Cada semana traemos testimonios que te recordarán que no estás solo, que tu historia todavía se está escribiendo, y que el mejor capítulo aún está por venir. Si esta historia te conmovió, déjame saber en los comentarios escribiendo: llegué hasta el final y mi corazón está lleno. Me encantaría leer cómo te impactó esta historia, qué parte te tocó más profundamente, o si hay alguien en tu vida que necesita escuchar el mensaje de Sofía. Cada comentario es un recordatorio de que estas historias importan, de que hay personas buscando esperanza, y de que juntos podemos ser luz en los momentos oscuros de otros. Y si crees que este mensaje merece ser compartido, si piensas que alguien más necesita escuchar que Dios tiene planes incluso cuando todo parece caos, regálanos un like. No es solo un botón, es tu manera de decir que las historias de fe todavía importan, que la esperanza todavía vale la pena, que los milagros todavía suceden. Antes de irte, hay otra historia esperándote justo aquí. Es sobre alguien que también enfrentó la injusticia, que también sintió que el mundo lo había olvidado, pero que descubrió que Dios estaba escribiendo algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Créeme, no querrás perdértela. Haz clic en el siguiente video y continúa este viaje de historias que restauran la fe. Recuerda, tu historia no ha terminado. Los rechazos de hoy son redirecciones hacia algo mejor. Las lágrimas de esta noche están regando el jardín de milagros que florecerá mañana. No te rindas. Dios nunca se equivoca con los tiempos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu camino.